Método de Fanger. Estimación de la sensación térmica. La falta de confort térmico es uno de los principales factores de riesgo ergonómico y está íntimamente relacionado con la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Para que una determinada situación pueda considerarse térmicamente confortable, debe cumplirse como condición básica que permita a los mecanismos fisiológicos encargados de la termorregulación alcanzar el equilibrio térmico, es decir, que el cuerpo sea capaz de equilibrar el calor ganado, de origen metabólico o procedente del entorno, el calor eliminado mediante diferentes procedimientos. El método de Fanger considera el nivel de actividad, las características de la ropa, la temperatura seca, la humedad relativa, la temperatura radiante media y la velocidad del aire. Todas estas variantes influyen en los intercambios térmicos hombre-entorno, afectando a la sensación del confort. El método de Fanger, en la actualidad uno de los más extendidos para la estimación del confort térmico, calcula dos índices denominados voto medio estimado y porcentaje de personas insatisfechas, que indican la sensación térmica mediante de un entorno y el porcentaje de personas que se sentirán inconfortables en un ambiente determinado. El voto medio estimado es un índice que refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto a una situación dada en una escala de sensación térmica de 7 niveles: frío, fresco, ligeramente fresco, neutro, ligeramente caluroso, caluroso o muy caluroso. Basada en el equilibrio térmico del cuerpo humano, la diferencia entre la producción interna del calor del cuerpo y su pérdida hacia el ambiente. Se calcula además el porcentaje de personas insatisfechas por notar demasiado frío o calor, es decir, aquellas personas que consideran la sensación térmica provocada por el entorno como muy desagradable. Para realizar la aplicación del método de Fanger debemos de conocer la información necesaria, el cual es: número 1, aislamiento de la ropa de los trabajadores en el entorno; número 2, tasa metabólica de la actividad desarrollada; número 3, características ambientales del entorno, las cuales son la temperatura del aire, temperatura radiante, humedad relativa o presión parcial del vapor de agua y la velocidad relativa del aire. Debemos de recordar que las unidades para medir el aislamiento térmico de la ropa son el CLO o índice de indumento y el metro cuadrado Kelvin por vatio. La tasa metabólica mide el gasto energético muscular que experimenta el trabajador cuando desarrolla una tarea. En cualquier caso, pueden aplicarse 5 procedimientos normalizados de diferente grado de precisión para calcular la tasa metabólica. Número 1. En función de la profesión, según norma ISO 8996, por categorías de actividad, según norma ISO 8996. Número 3. En función del tipo de actividad. Número 4. En función del tipo de actividad, según norma ISO 7730. Y número 5. En función de los componentes de la tarea. Las unidades de medida de la tasa metabólica es vatio sobre metro cuadrado. Las unidades de medida de la caracterización térmica del entorno en la temperatura del aire es grados Celsius, en la temperatura radiante media es medida en grados Celsius, pero se saca mediante la siguiente ecuación, donde TRM es la temperatura radiante media medida en grados Celsius, TG es la temperatura de globo medida en grados Celsius, VA es la velocidad del aire medida en metros por segundo y TS es la temperatura de termómetro seco medida en grados Celsius. La humedad relativa se mide en porcentaje y la velocidad relativa del aire es medida en metros por segundo. El voto medio estimado PMV se calcula mediante la siguiente ecuación una vez finalizada la fase de recogida de la información. El cálculo de porcentaje de personas insatisfechas PPD se calcula bajo la siguiente ecuación. Ahora evaluaremos la adecuación del entorno térmico en una empresa de invernaderos, la cual se empleará
por el método Fanger en el software de Ergonautas. Abriremos el software. Una vez que se cargue, nos dirá un mensaje, le diremos que lo tenemos en cuenta y nos dice cómo iniciar la evaluación, le daremos en iniciar. Cuando se cargue la parte de datos, vamos a ingresarlos. En la parte de identificador del puesto le vamos a poner operador. La descripción es corte. La empresa es Hortícola Berrendo. El departamento o área es invernadero. La sección es recolección. En los datos del evaluador, la empresa evaluadora es Ergonautas. El nombre del evaluador es Carlos Arellano. La fecha es el 20 de abril del 2021. Ahora nos pide poner los datos del trabajador. El nombre del trabajador es Víctor Rangel. Es hombre, tiene una edad de 26 años, la antigüedad en su puesto es de 4 meses, tiempo que ocupa el puesto por jornada es de 7 horas, la duración de su jornada laboral es de 8 horas. En observaciones colocaremos que esta evaluación se centrará en la determinación de la adecuación del entorno térmico. Una vez teniendo esto, nos pasaremos a la parte de evaluación. La temperatura del aire que tenemos en nuestros invernaderos es de 29 grados centígrados. La velocidad del aire es de 0.1 metros sobre segundo. La temperatura radiante media es de 10 grados centígrados. La humedad relativa va a ser de 39%. Muy bien, ahora vamos a calcular el aislamiento de la ropa. Aquí nos dice que si desconoce su valor, emplearemos alguna de las siguientes utilidades para conocerlo. Nosotros nos iremos a combinaciones habituales de ropa. Una vez que cargue, elegiremos la que en nuestro día a día el personal trae puesta. En este caso son calzoncillos, camiseta de manga corta, pantalones ligeros, calcetines finos y zapatos. Nos regresamos a la evaluación. Ahora nos pide conocer la tasa metabólica. Para ello nos dice que si desconocemos su valor, emplearemos alguna de las siguientes utilidades. Nosotros la llevaremos a cabo en función del tipo de actividad. Le damos en calcular y vemos las diferentes opciones que aparecen. Nosotros vamos a elegir la que mejor nos parezca o la que está adecuada a el trabajo del operador. Vamos a elegir actividad media de pie, dependiente de comercio, tareas domésticas, trabajo con máquinas. Regresamos a la evaluación. Una vez teniendo nuestros parámetros para el método, nos vamos a ir al resultado. En los resultados nos dice que nuestro voto medio estimado es de 0,17, lo cual nos dice que las condiciones ambientales son adecuadas y la situación para las personas ambientalmente es satisfactoria. Y dentro del porcentaje de personas insatisfechas, el 5,6% está insatisfecho, mientras tanto las personas satisfechas es el 94,4%. Esto quiere decir que en el nivel de riesgo en el ambiente térmico es tolerable. Por lo tanto, no se aplicarán medidas de control o medidas correctivas. Al ver que nuestra situación se encuentra neutra. El cálculo del voto medio estimado y del porcentaje de personas insatisfechas permite identificar situaciones de incomodidad térmica percibidas por el cuerpo en su conjunto. Sin embargo, existen una serie de factores tales como las corrientes de aire, la diferencia de temperatura vertical, la existencia de techos, paredes o suelos fríos o calientes, que pueden provocar incomodidad al trabajador aun cuando la situación global haya sido valorada como satisfactoria por el método Fanger.
Así pues, en tales casos debería complementarse la evaluación con el estudio de la llamada incomodidad térmica local. Así es como aplicamos el método de Fanger para la evaluación de la adecuación del entorno térmico en la industria de hortícola Berrendo.